Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Yo soy Nani, para los que no me conocen y están visitando por primera vez mi canal. Pues aquí podrán encontrar tips sobre diferentes temas. Puedes chequearlo después en el contenido principal del canal, pero en este video te invito a que lo veas completo. Hoy vamos a hacer un tutorial sobre turbantes. Les voy a mostrar 7 formas diferentes de usar turbantes al estilo de Nani y sus tips. Y comenzamos con el primer estilo, turbante con 2 trenzas bantú. Por si no lo sabes, la trenza bantú es la trenza que se enrolla en ella misma. Entonces cogemos el turbante debe ser bien largo. Lo doblas a la mitad y lo pones desde la parte de atrás de la cabeza, de atrás hacia adelante. Puedes dejar parte de tu cabello afuera o no, eso ya es tema personal. Si deseas, puedes dejar también un poco de cabello delante, como estoy haciendo yo, como si fuera un cerquillo que luce más bonito. Tomas las 2 puntas y haces un nudo. Después ajustas el nudo a tu gusto, que no quede muy apretado para que después no te moleste, tampoco quede tan suave que se te vaya a caer. Entonces vas cogiendo las puntas y las vas enrollando. Empiezas con una, le vas dando vuelta, vuelta, vuelta. Y después la enrollas en ella misma. La enrollas con mucho cuidado para que no se te vaya a zafar ni te quede un poco suelta. Quitas todos los pelitos que se queden ahí enrollados y la vas poniendo de forma tal que quede un rollo bien ajustado. A esto, como les decía, es a lo que se le llama trenza bantú, que se hace normalmente con el cabello, pero bueno, en este caso yo lo hice con el turbante, por eso fue que le di este nombre. Turbante con 2 rollos bantú. Debes tratar de que la punta te quede en la parte de arriba para que la puedas enrollar en el turbante y no se vea. Ya tenemos listo el primer rollo, miren qué bonito quedó. Ahora hacemos lo mismo con el segundo. Enrollamos, le damos vuelta, vuelta, vuelta. Lo enrollamos en el mismo y tratamos de que la punta quede hacia arriba para poder después enrollarla en el mismo turbante y no se vea suelta. Asegúrate de que el nudo esté bien enrollado. Si no lo enrollas bien, no tendrás el mismo resultado. Muy importante. Y ya está listo el turbante. Y ya ahora lo que queda es ajustarlo y acomodarlo a tu gusto. Recuerden que al principio les había comentado que pueden dejar o no el cerquillo o guardar todo el cabello. Creo que en este caso se ve mejor guardar todo el cabello de adelante para que resalten más los 2 moños bantú, los 2 rollos que hicimos, y dejar la parte de atrás del cabello suelta. Creo que así se ven muy bonitos. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este primer estilo de turbantes. Continuamos. Zafamos este primer estilo de turbante y vamos para el segundo. Igual, el principio es el mismo. Doblamos el turbante a la mitad y lo ponemos de atrás hacia adelante. Después hacemos un nudo sencillo y ajustamos a nuestro gusto. Recuerden, ni muy apretado para que no moleste, ni muy suave para que se zafe. Ahí debe estar al punto medio, al punto exacto del ajuste del turbante.
Entonces le damos otra vuelta, aquí sí es un nudo de 2 vueltas, y esta segunda vuelta debe quedar por encima de la otra. Esta segunda vuelta debe quedar bien suavecita, que la puedas acomodar detrás de la otra. Después las 2 puntas del pañuelo las abres bien de forma tal que cubra todo el pañuelo, es decir que debe quedarte del mismo ancho del pañuelo para que la puedas pasar por detrás y esconderla debajo del mismo turbante. Chicas, fíjense que a veces digo turbante, a veces digo pañuelo, porque pueden usar cualquiera de las dos variantes. Lo importante es que sea bien largo y ancho para poder hacer todos estos estilos de turbante. Hacemos lo mismo con la otra punta, la enrollamos detrás del turbante. Fíjense que yo voy buscando por una parte que no se vean las punticas como son desflecadas, para que no se quede esa parte por fuera y quede bien parejito. Entonces lo ponemos bien ancho, del ancho del turbante, y la escondemos detrás. Después acomodas el cabello a tu gusto y ya está, listo. Ya tienes una forma diferente de usar los turbantes al estilo de Nani y sus tips. Si te gusta lo que has visto hasta ahora, no olvides dejar tu like, que eso ayuda muchísimo al desarrollo de este canal. Y si no lo has hecho aún, siéntete libre de suscribirte a mi canal Nani y sus tips para que estés al tanto de los próximos videos que estaré subiendo semanal. Recuerda que puedes seguirme también por mis otras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Sobre todo en Instagram, que tengo muchos reels sobre turbantes, estilo, moda y belleza. Así que no dudes en chequear mi Instagram y, por supuesto, seguirme. El próximo estilo de turbante que les propongo hoy lo he nombrado turbante con flor gigante. El principio es el mismo que los dos anteriores que ya vimos. Pones el turbante a la mitad y lo pones de atrás hacia adelante. Después haces un nudo delante, haces primeramente un lazo y con esas 2 puntas que te quedan sueltas las enrollas de forma tal, es decir, la escondes detrás del turbante de forma tal que vayas formando, que vayas creando un lazo. Míralo aquí. La flor puedes hacerla al centro, es decir, en la frente, o puedes hacerla para cualquiera de los dos lados. A mí me gusta más hacerla de un lado. Escondes los pelitos de adelante del cerquillo y el cabello de atrás lo acomodas a tu gusto. Y ya está, un estilo más de turbante que puedes combinar con cualquier outfit casual y, por qué no, elegante también. El próximo estilo de turbante es súper sencillo, lo vamos a sacar de aquí mismo, de esta misma flor gigante. Simplemente con las 2 puntas que habíamos enrollado, las sacamos, le quitamos esa forma que tenía y la escondemos de forma plana, es decir, sin darle ninguna vuelta para que nos quede un lazo. El próximo estilo de turbantes me encanta. Es uno de mis favoritos de esta colección que les estoy mostrando. Da un toque de elegancia y estilo único. Lo he nombrado turbante cimarrón, en honor a nuestros ancestros, a nuestra cultura africana. Según cuenta la historia, en este tipo de turbantes, las mujeres africanas esclavizadas guardaban semillas, arroz, monedas y hasta oro. Todo esto lo escondían en sus turbantes y en sus trenzas y lo transportaban de un lugar a otro. Y así lograban alimentar y sustentar a toda su familia cuando escapaban de sus amos. Este turbante lo pones de atrás hacia adelante de forma tal que cubras todo el cabello. Con las 2 puntas que te quedan delante vas dando la vuelta y igual cubres todo lo que te quede, toda la parte del cabello que se esté mostrando todavía, y la punta después la enrollas, ya esto es un aporte mío,
a este estilo de turbante, la enrollas y la escondes hacia atrás. La otra punta la pasas por encima de la que ya enrollaste, vas dando la vuelta en forma de círculo y después la punta la enrollas delante para ponerle un adorno, algo diferente, y entonces guardas la punta de atrás. Y pues cuéntame, ¿ya conocías sobre esta bonita e interesante historia sobre los turbantes? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tu amiga a la que le encantan los turbantes pero no tiene ni idea de cómo ponérselo. Ayúdala y compártele este video. El sexto estilo de turbante que les propongo hoy es bien sencillo. El patrón es el mismo, comienza de la misma forma que los anteriores. Pones el pañuelo de forma doble, unes punta con punta, lo pones doble, de atrás hacia adelante. Puedes o no dejar parte de tu cabello suelto en la parte de adelante. A mí me gusta dejar siempre algunos flequitos delante para que haya un contraste entre tu cabello y el turbante. Entonces las dos puntas las vas enrollando en forma de círculo y las escondes en la parte de atrás de la misma trenza que acabas de hacer. Y haces lo mismo con la otra punta que te queda. Y ya está listo el turbante. Cuéntenme qué les parece esta nueva forma de usar los turbantes con nudos dobles. Turbante con corona trenzada. Este es el último estilo de turbantes de esta colección que les estoy mostrando hoy. Y este para mí es uno de los más bonitos, uno de los que mejor aceptación ha tenido. Mírenlo, es súper sencillo. Pones el turbante, este sí es de la forma inversa. Recuerden que los anteriores los poníamos de atrás hacia adelante. Bueno, pues este lo ponemos de adelante hacia atrás. Ponemos el turbante doble y lo ponemos de adelante hacia atrás. Hacemos un nudo debajo y las dos puntas las vamos enrollando una con la otra en forma de trenza. Cuando tengas las dos puntas trenzadas, es decir, las dos puntas enrolladas una con otra, la pasas por delante del turbante, por la parte de adelante, y la punta la enrollas bien que quede lo más parejo posible y la escondes en la parte de atrás. Y ya está, listo. Recuerden que les mostré 7 estilos de turbantes. Cuéntenme cuál les gustó más, cuál es más fácil de usar para ustedes. Déjenme saber todo en los comentarios. Y esto es todo, mi gente. Espero les haya gustado este video. Déjenme sus likes, comentarios, compartan este video con sus amistades para que también aprendan a ponerse turbante con estos nuevos estilos. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal. Chao, chao.